En un rincón del mundo donde los desiertos se funden con las montañas, donde la arena ha presenciado imperios nacer y caer, se encuentra una tierra cuya historia no solo ha sido escrita por los hombres, sino también por Dios. Esa tierra es Irán, conocida en los antiguos tiempos como Persia. Hoy, el nombre de Irán aparece con frecuencia en los titulares. Se habla de tensiones, de amenazas, de alianzas y ambiciones nucleares, pero pocos conocen el verdadero origen de esta nación. Aún menos saben que su historia fue anticipada en las páginas de la Biblia, desde los albores del Génesis hasta las sombrías visiones del Apocalipsis. Persia no fue solo un imperio poderoso, sino un instrumento divino. Fue elegida por Dios para liberar a su pueblo, para reconstruir templos sagrados y para cumplir profecías largamente selladas. Pero también, según las Escrituras, su papel no termina allí. Su destino final está atado a la gran batalla de los últimos días, la guerra de Gog y Magog. Hoy viajaremos por esa historia oculta, desde los tiempos de Noé hasta las visiones de Ezequiel, desde las profecías de Daniel hasta el nacimiento de un Mesías. Irán, Persia, el antiguo gigante que ha caminado junto al pueblo de Dios, también caminará con él en los días finales. Prepárate para escuchar la historia sagrada de una nación que fue redentora, enemiga y, quizás, redimida. Todo comienza después del diluvio. El mundo, recién lavado por las aguas del juicio, empieza de nuevo. Noé y sus 3 hijos Sem, Cam y Jafet repoblan la tierra. De sus linajes nacerán las naciones del mundo, y entre ellas las semillas de Persia. En el capítulo 10 del Génesis, Dios revela un mapa espiritual de los pueblos que surgirán. Entre los descendientes de Jafet está Madai, antepasado de los medos. Entre los hijos de Sem aparece Elam, fundador del pueblo elamita. Ambos, en lo profundo del tiempo, darán forma a la tierra que hoy llamamos Irán. Los medos habitaron las montañas del norte, endurecidos por la altura, fuertes y orgullosos. Mientras tanto, los elamitas se establecieron en las fértiles llanuras del suroeste, cerca del Golfo Pérsico. 2 pueblos distintos, un mismo destino. Pero Elam no tardó en aparecer como protagonista. En Génesis 14, un rey llamado Kedorlaomer, soberano de Elam, lidera una coalición militar que ataca Canaán. Saquean ciudades y esclavizan pueblos. Entre sus víctimas, Lot, el sobrino de Abraham. Aquí, Persia no es salvadora, es enemiga. Pero Abraham, con solo 318 hombres, se lanza al rescate. En una acción imposible, derrota a los reyes del este y libera a los cautivos. Es una lección temprana. Ninguna potencia del Oriente puede prevalecer si el favor de Dios está con su adversario. Elam no desapareció tras su derrota. Como una semilla enterrada, creció silenciosamente en la sombra de la historia. Los siglos pasaron, imperios se alzaron y cayeron, pero en las tierras que hoy llamamos Irán, algo comenzaba a gestarse. Los medos, tribales y guerreros, comenzaron a unificarse, primero en clanes, luego en reinos. Finalmente, en un imperio, en paralelo, los elamitas prosperaban al sur. 2 corrientes que terminarían confluyendo en una sola potencia, Persia. Pero Dios ya había hablado. A través del profeta Isaías, siglos antes de que Persia fuera imperio, se pronunció una promesa desconcertante. Un rey pagano sería su ungido. Su nombre, Ciro. Aún no había nacido, pero Dios lo llamó por su nombre. Ciro sería quien liberaría a los judíos del exilio babilónico, quien ordenaría reconstruir el templo en Jerusalén. Y así fue. En el siglo VI a.C., Ciro, tras conquistar Media, formó el imperio medo-persa. Luego tomó Babilonia, sin batalla. En una sola noche,
Mientras el rey Belsasar festejaba profanando objetos sagrados del templo, una mano invisible escribió en la pared. Daniel, el profeta, interpretó el mensaje. Tu reino ha sido contado y se acabó. Esa misma noche, Babilonia cayó sin resistencia. Dios había abierto las puertas para Ciro, y con él, para la restauración de Israel. Persia no destruyó a Israel, lo restauró. En una paradoja divina, fue un imperio pagano quien permitió el retorno de los exiliados. No solo eso, financió la reconstrucción del templo, nombró líderes judíos como Zorobabel y Josué, y cumplió al detalle las profecías antiguas. Pero mientras el trono persa se consolidaba, el joven Daniel recibía visiones más profundas. No eran solo advertencias para su tiempo, eran ventanas hacia el futuro. En sus sueños, vio estatuas metálicas, bestias colosales y cuernos que simbolizaban naciones y guerras por venir. Una de esas visiones mostraba un oso alzado de un solo lado, con 3 costillas entre sus dientes. Esa criatura representaba a Media y Persia, pero con un detalle significativo. Estaba inclinado, porque Persia dominaría sobre Media. Las 3 costillas eran sus conquistas más grandes: Lidia, Babilonia y Egipto. Todo ocurrió con precisión aterradora. Ciro cayó, y su hijo Cambises II llevó al imperio hasta los pies del Nilo, venciendo a Egipto. Persia era ahora una bestia imparable, pero su ascenso era solo la mitad del mensaje. A orillas del río Ulai, Daniel fue arrebatado por otra visión. Un carnero con 2 cuernos embestía hacia el occidente, el norte y el sur. Nadie podía detenerlo. Era Persia. Pero de pronto, desde el occidente, un macho cabrío avanzó veloz, con un solo cuerno entre sus ojos. Era Grecia. Era Alejandro Magno. Con una rapidez sobrehumana, Alejandro destruyó al imperio persa. El cuerno del carnero fue quebrado, la bestia pisoteada. Daniel lo vio todos siglos antes de que ocurriera. Persia, la potencia que había dominado el mundo, sería derribada como una estatua frágil. Pero Dios aún no cerraba el capítulo de Persia, porque en la plenitud de su poder, la Biblia narra un evento insólito. En la ciudad de Susa, corazón del imperio, una mujer cambiaría el destino de una nación. Su nombre era Ester. En los días del rey Asuero, conocido también como Jerjes, Persia celebraba su gloria. 6 meses de banquetes y desfiles. Al final, una última fiesta de 7 días para el pueblo. Y en ese momento, por orgullo, el rey pidió a su reina, Basti, que se exhibiera ante todos. Ella se negó. Humillado, Asuero la desterró. Y se ordenó buscar a la mujer más bella del imperio para reemplazarla. Entre las jóvenes llevadas al palacio estaba una huérfana judía, criada por su primo Mardoqueo. Su verdadero nombre, Hadasa. Pero allí, en el corazón de Persia, la conocerían como Ester. Fue elegida reina sin que nadie supiera su origen. Y entonces comenzó la segunda gran amenaza. Un hombre llamado Amán, descendiente de los amalecitas, enemigos ancestrales de Israel, ascendió al segundo puesto de poder. Herido por la negativa de Mardoqueo a inclinarse ante él, no buscó solo venganza, planeó un genocidio. Amán convenció al rey con mentiras. Dijo que había un pueblo esparcido, con leyes distintas, desleal al imperio. Propuso su exterminio. El rey firmó. El decreto fue sellado. En menos de un año, todos los judíos de Persia serían ejecutados. La desesperación se extendió como una sombra. Mardoqueo envió un mensaje a Ester. Debía presentarse ante el rey, aunque fuera sin ser llamada. Pero eso podía costarle la vida. Nadie entraba al trono sin invitación. Tras ayunar durante 3 días, Ester se presentó, y el rey extendió el cetro. Viviría.
pero no actuó con prisa. Invitó al rey y a Amán a un banquete, luego a otro. En la segunda cena reveló su verdad. Mi vida y la de mi pueblo han sido vendidas, no para esclavitud, sino para exterminio. El rey se enfureció. ¿Quién se ha atrevido? Ester apuntó: este perverso Amán. Y el juicio cayó. Amán fue colgado en la horca que él mismo había construido. Pero el edicto seguía vigente. La ley no podía ser revocada. Entonces Ester y Mardoqueo propusieron algo inédito: un nuevo decreto, autorizando a los judíos a defenderse. Cuando llegó el día, lo que iba a ser masacre se convirtió en victoria. Persia se convirtió en escudo del pueblo de Dios. Después del milagro de Ester, Persia pareció desvanecerse del centro de la narrativa bíblica. Roma se levantó, el mundo cambió, y el silencio envolvió a aquella gran nación. Pero el silencio de Persia no era olvido, era espera. Pasaron siglos, hasta que en los días más oscuros, cuando el pueblo aguardaba al Mesías prometido, Persia volvió a aparecer, no con ejércitos, no con decretos, sino con sabiduría, con asombro y con regalos. En el Evangelio de Mateo se narra una escena que ha cruzado generaciones. Unos magos llegaron del oriente, buscando al rey de los judíos. Habían visto su estrella, venían a adorarlo. ¿Quiénes eran estos magos? El término griego magoi se refiere a sabios, astrónomos, sacerdotes del este. No eran reyes, sino hombres de ciencia, poder y visión espiritual. Todo apunta a que provenían de la antigua Persia. Esos sabios del oriente conocían los cielos, pero también conocían las Escrituras. ¿Cómo sabían del nacimiento del Mesías? Una pista se encuentra en los pergaminos que quizás estudiaban, los escritos de Daniel. Daniel, el profeta que sirvió en Babilonia y Persia, dejó predicciones precisas sobre la venida del ungido. Una de ellas, en Daniel capítulo 9, hablaba de semanas proféticas desde la orden de reconstruir Jerusalén hasta la llegada del Mesías. Los sabios persas quizás leyeron esos textos, quizás calcularon los tiempos, y cuando vieron la señal en el cielo, no dudaron. Reunieron oro, incienso y mirra, y emprendieron un viaje de cientos de kilómetros, cruzando desiertos, montañas y fronteras, todo por una promesa. Y llegaron, y adoraron. El oro proclamó su realeza, el incienso, su divinidad, la mirra, su destino de sacrificio. Persia, una vez más, se convirtió en portadora de revelación. Durante siglos, las visiones de los profetas han sido objeto de estudio, controversia y misterio. Algunos las han visto como metáforas del alma humana, otros como advertencias políticas para su tiempo, pero hay momentos en que esas visiones parecen despertar y proyectarse sobre nuestra historia moderna con una nitidez inquietante. Uno de esos momentos se encuentra en el capítulo 38 del libro de Ezequiel. Una profecía tan detallada, tan explícita en sus nombres y direcciones, que es imposible ignorarla. Y en el centro de esa visión aparece un nombre que ha sobrevivido milenios: Persia. Sí, Persia, la antigua nación que liberó a los judíos del cautiverio, la misma que reconstruyó el templo de Jerusalén, aquella que adoró al Mesías, recién nacido con incienso y mirra. Esa Persia aparece nuevamente, pero esta vez del lado contrario, ya no como aliada de Dios, sino como parte de una coalición que se alza contra Israel en los últimos días. La profecía comienza con un mandato solemne: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe de Rosh, Mesec y Tubal. Estas regiones, aunque envueltas en el velo del simbolismo bíblico, han sido asociadas por muchos estudiosos con territorios del norte, regiones euroasiáticas que podrían abarcar desde el Mar Negro hasta el Mar Caspio, incluyendo posibles referencias a Rusia, Turquía,
y partes del Cáucaso. Pero lo que impacta no es solo la identidad de Gog y Magog, sino la lista de sus aliados. Dice el texto: Persia, Cus y Fut estarán con ellos. Persia, el antiguo nombre de Irán. Cus, vinculado a zonas del África subsahariana, posiblemente Sudán. Fut, identificado con Libia. Nombres antiguos, sí, pero cargados de implicaciones modernas. ¿Por qué esta coalición? ¿Qué propósito los une? La Biblia dice que su objetivo será Israel, el pueblo restaurado. En otras palabras, no se trata de una guerra pasada, sino de un conflicto que, según la visión, ocurrirá cuando Israel haya vuelto a su tierra, algo que ya sucedió en el siglo XX y esté viviendo en una aparente paz. Ezequiel describe a esta nación viviendo confiada, sin muros ni cerrojos. Una imagen muy distinta a la Israel actual, pero quizás una escena futura. El detalle más inquietante es que Persia aparece entre los primeros nombres mencionados, no como un actor secundario, sino como protagonista. Y esto plantea una pregunta profunda. ¿Cómo una nación que una vez fue instrumento de redención divina termina como parte de una coalición que desafía abiertamente a Dios? La respuesta quizás no está en un solo evento, sino en la evolución espiritual de las naciones. En la Biblia, los imperios no son simplemente entidades políticas, son también símbolos de la condición humana colectiva. Persia fue redentora cuando actuó conforme al plan divino. Pero si una nación se desvía, si olvida su propósito original, también puede convertirse en instrumento de juicio. La profecía continúa con una descripción sombría. Este ejército internacional subirá como tempestad, como nublado que cubre la tierra. No se trata de un simple conflicto militar, sino de un avance implacable, como una fuerza de la naturaleza desatada. La imagen no es la de un ataque puntual, sino la de una ofensiva total, envolvente, destinada a borrar del mapa a una nación. ¿Y por qué? ¿Qué razón da Ezequiel para esta invasión? Curiosamente, el texto no habla de motivos económicos, ni políticos, ni siquiera religiosos. Dice que Gog será movido por pensamientos malignos, por la codicia de una tierra fértil, por la atracción de un pueblo pacífico. Es una guerra sin justificación moral, una invasión nacida del orgullo y el deseo de poder. Pero hay un detalle aún más inquietante. Dios mismo dice: «Pondré anzuelos en tus quijadas, te haré subir». En otras palabras, esta coalición no se levanta a pesar de Dios, sino dentro de su plan. Es una estrategia divina para revelar su gloria a las naciones. El juicio que vendrá será tan repentino, tan abrumador, que no quedará duda de quién reina en los cielos. Y Persia estará allí, no por accidente, no como espectadora, sino como actor principal. En los mapas antiguos, Persia era el puente entre Oriente y Occidente. Hoy, Irán continúa siendo una pieza geoestratégica clave. Una nación que mira tanto al pasado glorioso de su imperio como al futuro que proyecta sobre el escenario internacional. Las tensiones modernas entre Irán e Israel, las alianzas con potencias orientales, el avance de armamento y tecnología militar no son meros movimientos políticos. A la luz de Ezequiel 38, parecen ecos de una profecía que aún no se ha consumado. Las piezas están en movimiento, las alianzas proféticas están tomando forma, y aunque no podemos afirmar con certeza absoluta que el cumplimiento es inminente, el paralelismo es inquietante. Lo que distingue esta profecía de otras es que no termina con una guerra prolongada. No es una batalla donde los hombres tengan la última palabra. La Biblia describe una intervención divina directa, terremotos, fuego del cielo, confusión entre los ejércitos enemigos. La coalición de Gog y Magog será aplastada, no por fuerza humana, sino por el poder del cielo. Y en medio de esa destrucción, Dios declara: «Y me engrandeceré,
y me santificaré, y seré conocido ante muchos pueblos, y sabrán que yo soy Jehová. Esa es la meta. No solo proteger a Israel, sino revelar su nombre a las naciones, incluso a aquellas que se levantaron en su contra. Entonces, ¿qué lugar ocupa Persia-Irán en esta visión futura? Es parte de la tormenta, parte de la rebelión, pero también parte de un plan mayor que no puede ser alterado. Y aunque el juicio es severo, el mensaje final no es solo de destrucción. Es una invitación al arrepentimiento, a recordar quién es el verdadero rey. Porque el Dios de la Biblia no busca aniquilar naciones, busca redimirlas. Pero para que haya redención, primero debe haber confrontación con la verdad, y la verdad, como el juicio, vendrá como tempestad. Y Persia estará allí cuando los cielos hablen. La coalición profetizada en Ezequiel 38, que se lanza como tempestad contra Israel, no triunfa. La ofensiva es poderosa, veloz, envolvente, pero condenada desde su origen. Porque no es Israel quien los vence. Es Dios mismo quien interviene. El relato cambia abruptamente de la amenaza militar al despliegue sobrenatural, como si el cielo mismo respondiera con furia a la invasión. Ezequiel describe un terremoto sin precedentes. Las montañas se derrumban, los peces del mar tiemblan, las aves del cielo huyen, y toda criatura sobre la tierra siente el estremecimiento. Es una escena apocalíptica, pero también profundamente personal, porque la tierra no solo reacciona a la guerra, reacciona al juicio de su creador. Luego viene el caos entre las tropas invasoras. Dios no necesita ejércitos humanos. Él siembra confusión entre sus enemigos. Soldados que llegaron como aliados se vuelven unos contra otros. Las espadas se cruzan entre quienes marcharon juntos. Lo que parecía una fuerza unida se fragmenta por dentro. Se destruyen mutuamente, sin que Israel siquiera levante una lanza. Este detalle es revelador. La caída no vendrá del exterior, sino desde su propio seno. La alianza enemiga colapsará por su orgullo, su traición y su incapacidad de sostener la unidad sin propósito justo. Luego cae fuego del cielo, una imagen tan poderosa que ha sido imitada en leyendas, novelas y películas, pero que aquí cobra una dimensión moral. No es destrucción por destrucción, es juicio con propósito. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante muchos pueblos. Ese es el objetivo final, la revelación del carácter de Dios. En esta guerra no solo se protege a Israel, se desenmascaran las pretensiones de poder humano. Se exhibe la locura de rebelarse contra el diseño divino. Se demuestra, ante los ojos del mundo, que Dios sigue siendo soberano sobre las naciones. Y aquí, Persia vuelve a ocupar su lugar en la narrativa, no como potencia aislada, sino como símbolo, porque Persia representa más que una nación con historia antigua. Es un reflejo del drama humano en su versión colectiva. Pueblos que alguna vez estuvieron cerca de lo divino, pero que eligieron otros caminos. Persia fue instrumento de redención. Pero en esta escena profética aparece como una nación que se alió con la soberbia, con la ambición desmedida, con una causa sin justicia. Y sin embargo, el juicio sobre Persia no es un castigo caprichoso. Es el desenlace lógico de una rebelión persistente. Dios no actúa en venganza, actúa en justicia. Porque toda nación, como toda persona, será confrontada con la verdad de sus decisiones. Y en esa confrontación, Persia, como el resto de los aliados de Gog, no tendrá excusa. Habrá tenido advertencias, señales, la memoria de su antigua relación con el pueblo de Dios, pero eligió otro camino. En lugar de recordar su papel como nación redentora, decidió repetir el ciclo de rebelión. El mensaje es claro. Las alianzas humanas que ignoran a Dios están condenadas a romperse. Las naciones que se levantan contra los planes divinos acaban enfrentando no a un ejército terrenal,
sino al Rey del universo. Pero incluso, en medio del juicio, algo resuena. La intervención divina no solo traerá castigo, traerá también revelación. Porque después del terremoto, después del fuego, después del caos, habrá un solo nombre elevado entre las ruinas: Jehová, y todos lo sabrán. En medio de la devastación descrita por Ezequiel, el juicio, el caos, la intervención divina, emerge un eco inesperado desde otro rincón de las Escrituras. Un susurro profético que desafía la lógica del castigo absoluto. Se encuentra en un pasaje breve, pero profundo, escrito siglos antes por el profeta Jeremías, y en ese susurro aparece de nuevo Elam, Persia, Irán. Jeremías 49. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: He aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Es una sentencia clara: la destrucción del poder militar, la caída de aquello en lo que confiaban. Pero no es el final. En el mismo capítulo, casi como un murmullo escondido entre la ruina, leemos: Pero acontecerá en los postreros días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Esta declaración cambia el tono de todo el juicio anterior. No es solo destrucción, es purificación. No es un cierre total. Es una pausa, una transición. Porque el carácter de Dios no se agota en la retribución. Su esencia es también restaurar. La profecía de Jeremías introduce una dimensión que muchas veces se ignora: que incluso las naciones juzgadas por su rebelión no están fuera del alcance de la misericordia divina. Elam, símbolo de Persia, símbolo de Irán, será quebrado, sí, pero también restaurado. Aquí se revela una de las verdades más radicales del mensaje profético bíblico: que el juicio de Dios no es la última palabra, que detrás del dolor hay redención, que lo que hoy parece enemigo puede, en un mañana divino, volver a ser instrumento de gloria. ¿Qué significa esta restauración? No se trata simplemente de un regreso físico. La frase «volveré a los cautivos» en el lenguaje profético a menudo implica más que una liberación geográfica. Implica una transformación espiritual, un retorno al diseño original, una segunda oportunidad para una nación que una vez caminó cerca de lo sagrado. Y esto plantea preguntas profundas para nuestra generación. Si Persia-Irán tiene un destino restaurador en los postreros días, ¿cómo debe verse hoy? ¿Como amenaza? ¿Como adversario? ¿O como un pueblo aún no despertado a su verdadero llamado? Porque si Dios promete restaurar a Elam, es porque aún ve algo allí, algo redimible, algo vivo. Un remanente quizás olvidado por la historia, pero no por el cielo. Esta visión desafía nuestras narrativas modernas. Nos invita a mirar más allá de las noticias, más allá de la política, más allá de las ideologías. Nos reta a ver con ojos proféticos, a discernir no solo lo que sucede, sino lo que se está gestando en lo invisible. Persia puede estar hoy envuelta en conflicto, endurecida por el poder y por siglos de distorsión religiosa o ideológica. Pero las promesas de Dios no expiran. El juicio vendrá, sí, pero también vendrá el despertar, en el tiempo de Dios, en su forma, a su manera. Y cuando llegue, será como el brote inesperado en tierra quemada, como el amanecer sobre un horizonte que parecía sellado. Dios no olvida, ni siquiera a aquellos que hoy parecen perdidos, porque donde termina el juicio, comienza la gracia. En las Escrituras, la historia nunca termina en ruinas. Cada acto de juicio es seguido, si no por inmediato alivio, por una promesa, la restauración final. El fin del conflicto no es simplemente el silencio después del estruendo, es el comienzo de una era nueva, una era de reconocimiento universal del único Rey verdadero. Y es en este contexto donde vuelve a aparecer la sombra luminosa de Persia, no como imperio guerrero, no como aliado de fuerzas hostiles, sino como una de las naciones que según los profetas podría subir a Jerusalén,
no para guerrear, sino para adorar. El profeta Zacarías lo dijo con claridad estremecedora. Y acontecerá que todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Zacarías 14:16. Este pasaje, aunque frecuentemente interpretado en clave simbólica, tiene un poder literal profético. Las naciones que hoy figuran como enemigos, incluso aquellas que se hayan levantado contra Israel en la guerra final, no están excluidas del reino. Si sobreviven, tienen un camino de retorno, la adoración. La fiesta de los tabernáculos no es un evento cualquiera. Es la celebración del Dios que habita con su pueblo. Es la conmemoración de que Él no está lejos, sino cerca, que camina entre los redimidos. Si Persia, el Irán del mañana, sube a Jerusalén en ese tiempo, será como testigo de algo más grande que la política o la historia. Será parte del nuevo orden celestial sobre la tierra. Y este gesto no será cosmético, no será diplomático, será espiritual, porque solo podrán subir quienes reconozcan la autoridad del Rey. No habrá templos rivales, no habrá doctrinas humanas. Habrá un solo trono y un solo nombre en alto, el de Jehová, revelado plenamente en el Mesías. Aquí, Persia encuentra su lugar definitivo, no en la guerra, sino en la adoración, no en la coalición de destrucción, sino entre los que rinden sus coronas, porque lo que fue quebrado puede ser sanado, lo que se desvió puede ser redirigido, y lo que estuvo ciego puede ver con claridad, cuando la gloria de Dios llene la tierra como las aguas cubren el mar. Imagina ese momento, las caravanas cruzando tierras antiguas, no con armas, sino con instrumentos de alabanza. Gente del este, del oeste, del norte y del sur, marchando hacia Sión no como conquistadores, sino como peregrinos. Entre ellos, descendientes de un pueblo que una vez construyó imperios. Ahora, caminando humildemente hacia la ciudad eterna. Este es el destino más alto que una nación puede alcanzar. Ser parte del coro de los que reconocen la majestad de Dios. Ser contada no entre las orgullosas, sino entre las transformadas. Ser recordada no solo por su pasado, sino por su rendición final. Y si Persia-Irán vuelve su rostro hacia Dios, si se desprende de la oscuridad del orgullo y la idolatría, entonces su historia no terminará en cenizas, sino en gloria. No como enemiga juzgada, sino como hija restaurada. Porque en el reino que ha de venir, los antiguos enemigos no son ignorados, son invitados. No todos aceptarán, pero algunos sí. Y eso será suficiente para que la historia tenga un nuevo final. En un mundo saturado de ruido, de información fugaz y titulares alarmantes, el arte de discernir ha sido relegado. Pero la Biblia nunca llamó a sus lectores a la pasividad, no nos invita a la contemplación pasiva de las profecías, sino al entendimiento activo de los tiempos. Jesús mismo reprendió a su generación por saber interpretar el cielo, pero no las señales de su tiempo. ¿Y nosotros? ¿Hemos aprendido a leer los tiempos en que vivimos? ¿Sabemos mirar más allá de los conflictos superficiales y detectar los pulsos proféticos que retumban detrás de las noticias? Persia, la Irán moderna, sigue ocupando un lugar central en la política mundial. Las tensiones con Israel no cesan. Las alianzas con potencias del norte, los pactos con naciones africanas y asiáticas, las ambiciones estratégicas y religiosas, todo se alinea como piezas de un tablero profético. Pero esto no debe producir miedo, sino discernimiento. Porque discernir no es predecir. No es fijar fechas ni trazar mapas. Es estar atentos a la dirección espiritual de los eventos. Es entender que la historia no camina al azar, sino que responde a una narrativa más grande, escrita desde el principio por aquel que ve el fin desde el origen. Hoy, las naciones se mueven, se reconfiguran. Las alianzas que antes parecían improbables ahora
son firmadas en secreto. Discursos cargados de odio se disfrazan de política exterior. Ideologías ancestrales resurgen con fuerza y se insertan en la geopolítica moderna. Y en medio de ese escenario, Persia se perfila nuevamente como un actor clave. ¿Coincidencia? ¿Simple geoestrategia? ¿O estamos viendo el eco de una profecía escrita hace milenios que hoy empieza a reverberar en los pasillos del poder global? La Escritura nunca presenta a las naciones como entes abstractos. En la Biblia, cada nación representa una voz espiritual. Algunas se rebelan, otras se humillan. Algunas desafían a Dios, otras lo abrazan en medio del juicio. Y así como Dios juzga a las naciones, también las llama al arrepentimiento. Por eso, hablar del destino de Persia no es especulación vacía. Es parte de una línea profética que conecta la historia antigua con el futuro eterno. Y nos toca a nosotros no como espectadores, sino como atalayas aprender a leer las señales. Porque si Persia será restaurada como leímos en Jeremías, entonces alguien en esa tierra se volverá al Dios verdadero. Si se ha profetizado que las naciones subirán a Jerusalén para adorar, entonces algo poderoso ocurrirá que quebrará el orgullo de imperios y convertirá la espada en incienso. La pregunta entonces ya no es solo ¿qué hará Irán? La pregunta es ¿estamos entendiendo en qué parte del plan estamos? ¿O simplemente vivimos como si las promesas de Dios fueran historias lejanas? Discernir los tiempos es vivir despiertos. Es mirar más allá de lo evidente. Es no quedarnos atrapados en lo superficial y atrevernos a preguntar, ¿esto que estoy viendo ya fue escrito? Porque si fue escrito, entonces no estamos en el caos, estamos en la revelación. Y ese entendimiento nos prepara no solo para interpretar el presente, sino para tomar parte activa en la historia que está por revelarse. Entonces, llegamos al umbral final de esta historia, pero también al inicio de otra. Desde las primeras páginas del Génesis hasta las visiones apocalípticas del fin, Persia, hoy Irán, ha sido más que una nación. Ha sido un espejo del alma humana, un reflejo de cómo las naciones pueden ser usadas por Dios para redención o levantarse en rebelión contra su voluntad. La historia de Persia es profundamente humana. Nació con una promesa, se alzó con poder, se convirtió en instrumento de liberación, se desvió por orgullo y aún así fue incluida en las promesas de restauración. Y esa trayectoria caída, juicio y redención no es exclusiva de una nación. Es la historia de cada uno de nosotros, porque todos, en algún momento, fuimos enemigos del plan divino. Todos nos alejamos. Todos hemos sido quebrantados. Pero también, como Persia, podemos ser restaurados. En el corazón de Dios hay espacio para las naciones y para las personas. Hay justicia, sí, pero también hay gracia. El fuego del juicio no es el final, si del otro lado del humo hay alguien que decide volver. Hoy, Irán está en los titulares. Se encuentra en el centro de tensiones mundiales, pero más allá de los análisis geopolíticos, está lo espiritual. ¿Está cumpliendo su papel profético? ¿Está el mundo alineándose hacia el escenario que los profetas describieron hace más de 2.5 años? ¿Estamos nosotros discerniendo lo que realmente está ocurriendo? No basta con leer las profecías. Es necesario mirar el mundo con ojos proféticos. Es necesario entender que lo que ocurre en los palacios, en los parlamentos y en las calles no es ajeno a lo que ya fue anunciado. El plan de Dios no está en pausa, está en marcha. Y quizás, solo quizás, estás aquí ahora, no por casualidad, sino porque tú también formas parte de ese plan, porque tú también estás llamado a despertar, a discernir, a prepararte, no solo para entender los tiempos, sino para vivir conforme a ellos. Dios está escribiendo la historia con tinta eterna, y cada nación, cada generación, cada corazón tendrá que responder.
¿Nos uniremos a las naciones que se rebelan? ¿O seremos de los que suben a Jerusalén para adorar al Rey? Ese es el verdadero clímax de la profecía. No el conflicto, sino la elección. Y ahora, la invitación es para ti. Si este mensaje resonó contigo, si algo dentro de ti se estremeció al reconocer las conexiones entre el mundo antiguo y los titulares de hoy, entonces no lo dejes pasar. Este es un tiempo para hablar, para compartir, para despertar juntos. Te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho, porque seguiremos explorando estas verdades ocultas que están saliendo a la luz. Comparte este video con quienes buscan respuestas y comenta tu opinión. ¿Crees que estamos viviendo el cumplimiento de estas profecías? ¿Ves a Persia repitiendo su rol en la historia bíblica? Cada comentario abre una conversación. Cada suscripción fortalece una comunidad de personas que no quieren vivir a oscuras, sino con entendimiento. Y cada vez que compartes, siembras una semilla de verdad en alguien más. Porque el mundo necesita menos ruido y más revelación. Y si algo nos ha enseñado esta historia, es que el final no es silencio, es gloria. Bendiciones y hasta la próxima revelación.